Bueno, vamos a leer un texto que está en Isaías capítulo 40, un texto muy conocido, y probablemente el martes que viene, como estamos tratando la omnipotencia de Dios, pues tratemos la grandeza de Dios, la infinitud de Dios. Y creo que este pasaje es muy importante para tratar ese tema porque Isaías apela a ciertos... digamos que apela a nuestra mente para abrirla y ver qué es lo que el Señor tiene. Pero Isaías 40, 12 dice que, Isaías 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones le son como la gota que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues me haréis semejantes a Dios? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice versículo 21, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde el que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como hace cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Amén. Bueno, la omnipotencia de Dios. Seguimos con este tema. Estábamos aclarando el otro día un poco las bases de la omnipotencia y hoy pues queremos seguir avanzando, ¿no? No tenemos tiempo para... Bien, el poder de Dios o la omnipotencia de Dios o que Dios sea todopoderoso, ¿qué involucra? Bueno, su conocimiento, lo que quiero intentar ver es ahora mismo cómo Dios en un sentido, o sea, cuál es la lógica de cómo Dios tiene que obrar para poner en marcha su poder. Primero, su conocimiento considera algo como posible. Es decir, de Dios se dice que Él tiene todo el conocimiento, es omnisciente. Por tanto, lo primero que entra en juego es que Él, en su conocimiento, considera que algo es posible. Pues, por ejemplo, con el ser humano. Su conocimiento considera y su voluntad que quiere hacer al ser humano. Bien, segundo, su sabiduría considera que es algo apropiado y conveniente hacerlo. O sea, no solo su conocimiento de todas las cosas, sino su saber, su sabiduría. Es muy importante, y en su momento lo veremos, la distinción entre conocimiento y sabiduría. No son lo mismo, hay una persona que puede conocer mucho y no ser sabia. Sin embargo, una persona sabia, pues, por lo menos de las cosas básicas conoce. Tercero, su voluntad resuelve que se haga. Primero, su conocimiento determina hacer algo como posible. Segundo, su sabiduría considera que eso es apropiado y conveniente. Por ejemplo, él no puede hacer nada que no considere el que sea bueno y apropiado. Eso tenemos en Génesis eso, ¿no? Génesis 1. Cuando Dios está haciendo, ¿cuál es la frase que se repite? Y vio Dios que era bueno. Ok.
Tercero, su voluntad resuelve que se haga. O sea, lo considera como posible, bueno para hacerlo y por tanto lo hace. En Génesis 1 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha. O sea, su voluntad resuelve que se haga. Así que su poder sería la aplicación de su voluntad para realizar lo que ha decidido. Entonces, como vemos, su poder está al servicio, como dijimos el otro día, de lo que Él es como Dios. Él no puede hacer nada que vaya en contra de Dios. Y por eso su conocimiento, sabiduría y voluntad se involucran con el poder de Dios. Y al final su poder es lo que le da vida a todas sus decisiones, lo que hace posible todas sus decisiones. Por eso decimos muchas veces que Él no solamente quiere hacer algo, sino que puede hacer algo. Y ahí está el poder de Dios. Así que en un sentido, por así decirlo, el poder de Dios está subordinado, entre comillas, subordinado a su entendimiento y su voluntad para ejecutar los resultados de su sabiduría y de sus órdenes. O sea, el poder de Dios, que es, al final de cuentas, es, como dijimos el otro día, lo que da vida y acción a todos sus atributos. Él, si no fuera todopoderoso, no podría ser santo, porque ¿cómo apartarse de todo sin el poder para hacerlo? Por ejemplo, ¿no? ¿Me explico con esto? Bien. El ejercicio de su poder, así que depende de su voluntad. Su voluntad es la causa suprema de todo, puesto que ocurre como Él las quiere. Nuestro Dios está, la diferencia en el Salmo 115 con los dioses falsos, ¿no? Y el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él ha querido, ahí que habla de su voluntad, todo lo que Él ha querido hacer, ¿cuál ha sido el resultado? Que lo ha hecho. Ahí está, ¿no? O sea, su poder depende de su voluntad. Él quiere hacerlo y por tanto lo hace. Eso es igual que tú, o sea, tú quieres echar una cara, pues Dani, ¿no? Que es futbolista, pues un día está, bueno, no sé si es futbolista todavía, creo que sí. Va por la banda, ¿no? Y él tiene la voluntad de entrar por la banda y, ¿no?, llegar hasta el fondo. Pero tiene que tener piernas para hacerlo, si no... Claro, yo recuerdo una temporada que seguía jugando al fútbol, ahora ya hace muchos años que no juego, pero yo había engordado bastante, ¿no?, en esos años aquí. Y yo recuerdo que cuando salíamos a jugar al fútbol jugábamos, ¿no? Pues yo en mi cabeza tenía idea de lo que quería hacer, ¿no? Pero, exactamente, pero mi cuerpo no estaba de acuerdo con eso. Y yo decía, hay que ver, si yo antes, claro, pero pesaba 40 kilos más de lo que tenía que pesar, entonces yo sí tenía en la mente lo que tenía que hacer, pero no podía. Así que su poder depende de su voluntad. Su poder está limitado a su naturaleza. En segundo lugar, su poder está limitado a su naturaleza. ¿Recordáis ese anuncio de Pirelli? La potencia sin control no sirve de nada. Era un anuncio de gomas para los coches, ¿no? Y la idea era que tú podías tener un buen coche, pero si no tenías unas con mucha potencia, si no tenías gomas que lo controlaran, pues no servía de nada. Ese era el anuncio. Bien, hay varias cosas aquí. Primero, Dios tiene una sabiduría poderosa para alcanzar sus fines sin interrupción. La sabiduría de Dios es poderosa, o todopoderosa también. ¿Para qué? Para alcanzar sus fines sin interrupción. Él sabe lo que tiene que hacer. Y esa sabiduría es infinita y poderosa, todopoderosa. Bien. Tiene una misericordia poderosa también, para eliminar nuestra miseria, por ejemplo. Siempre hemos dicho que la misericordia de Dios, que es el hecho de que Dios se inclina hacia nuestra miseria, ¿no? Tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo tenerla si no pudiera eliminar nuestras miserias? No podría ser un Dios misericordioso si no tuviera la facultad para ser poderosamente misericordioso. También una justicia poderosa para poner toda la miseria sobre los ofensores. Es decir, cuando Dios decide ejecutar un juicio, lo hace. Lo hace. No hay vuelta atrás. No hay que, bueno, a ver si puedo hacer o no lo puedo hacer, o lo que sea. No. Por ejemplo, cuando tenemos en la Biblia, al principio, en el Génesis 3, que Adán y Eva pecan y Satanás es responsable también de todo aquello, y en Génesis 3:15 hay
unas palabras de juicio para Satanás, ¿no? Que vendrá alguien, tú le dirás en el calcañar y él te dirá en la cabeza. Se dice que ese es el protoevangelio, ¿no? Génesis 3:15. Bien, pues eso que Dios dijo, ese juicio que Dios dijo que le iba a ejecutar, hasta en Apocalipsis al final lo vemos, como ese juicio al final se ejecuta. Eso es lo que estamos hablando. Su justicia es poderosa para poner toda la miseria de los hombres sobre los ofensores. Por ejemplo, de esto podríamos también mencionar, que lo estudiamos en Apocalipsis, el gran trono blanco, cuando dice que todos los hombres, sean grandes, pequeños, ricos, lo que sea, comparecerán para dar cuenta ante el tribunal, ante el gran trono blanco, para dar cuenta de sus obras, de lo que han hecho. Y el mar entregará a sus muertos, o sea, no hay forma de escapar. Todos van a estar ahí. Por tanto, su justicia es poderosa. Cuando se están ejecutando los juicios de Dios sobre la tierra en el libro del Apocalipsis, en el cielo hay un canto, ¿no? Justos y poderosos son tus juicios. Justos y poderosos son tus juicios. También tiene una verdad poderosa para cumplir sus promesas. En la Biblia alguien ha contado, dice que tenemos 7,000 y pico promesas. Bien, pues si una promesa de esas es para nosotros, su verdad es poderosa para cumplirla. De hecho, en el caso de estas cosas se suele decir, la Biblia dice, Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. No puede. Por tanto, Él cuando promete algo, cuando dice algo, eso va a ocurrir, sí o sí. Y también, aunque sea una redundancia esto, pero su poder es todopoderoso también. O sea, su poder es todopoderoso e infinito para otorgar recompensas, por ejemplo, infligir castigos o para hacer lo que Él quiera, ¿no? Así que esto solo es un ejemplo, podríamos ampliarlo a más todavía, pero un ejemplo para que veáis que todos sus atributos tienen que ser todopoderoso. Cada una de sus características, cada una de los atributos o perfecciones de Dios tiene que ser todopoderosa, cada una de esas características. Si no, ya dejaría, ¿no?, de ser. Por ejemplo, su soberanía, que se me está ocurriendo ahora, es absoluta. Él solo es poderoso, solo. Si alguien tuviera la misma fuerza que Él, el mismo poder que Él, pues ya no sería todopoderoso. Es de mayor extensión el poder de Dios, es de mayor la omnipotencia de Dios que la bondad, que la misericordia, que la justicia, porque son posibles por el poder de Dios. Eso es un requisito fundamental en la Biblia. De modo que ese poder extiende sus brazos a todas las obras de Dios, en todas sus circunstancias y en todo momento. ¿Recordáis que esta es la frase que decían los reformadores, como la omnipotencia de Dios tenía que ver con todas las obras de Dios, en todas las circunstancias y en todos los momentos? Por ejemplo, si su misericordia cesa de aliviar a una criatura, su poder no cesa de preservarle. Por ejemplo, podemos poner el pueblo de Israel. Dios a veces tuvo que castigar al pueblo de Israel y disciplinarlos, digamos, ¿no? Y retiró su misericordia de ellos, ¿no? Como estamos viendo en Esdras, se tuvieron que ir al exilio. Pero su poder no dejó de sostenerlos como pueblo. Y aunque hubo ataques, en Esther lo vemos, como querían exterminarlos. Entonces el poder de Dios los sostuvo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios tuvo un plan para él. Por eso es que nosotros no caemos de su misericordia, ni de su amor. Porque aun cuando Él tenga que disciplinarnos, y entenderme lo que estoy diciendo, cogerlo entre comillas esto, aunque Él tenga que retirar su amor, digamos, en el sentido pero Él nos sostiene con su poder. Nos sostiene. Igual que cuando tú tienes que disciplinar a tu hijo, tú lo disciplinas, pero tú estás ahí con él. No lo vas a abandonar, no lo vas a dejar. Si él necesita algo, vas a estar a su lado. Como si ahora yo le dijera a mi hijo, no, bueno, pues venga, castigado contra la pared. Por ejemplo, ¿no? Por decir un castigo de esos de antes. Hacían, ¿no? Castigado contra la pared. Y ahora yo veo que una loseta del falso techo se está cayendo, ¿qué hago?
¿Le dejo que le caiga? Sí, dice. Lo que hago es sujetar la loseta, porque sigue siendo mi hijo, aunque yo lo esté disciplinando. Ya tengo la capacidad, el poder para ir y aguantarlo. Pues Dios lo mismo, ¿no? O sea, su poder siempre está ahí para sostenernos, para llevarnos en sus manos. Ahora, su poder original y esencialmente, su poder está original y esencialmente en la naturaleza de Dios y no es distinto de su esencia. Quiero aquí mencionar un ejemplo. Por ejemplo, el poder y la fuerza de un general no están en sí mismo, sino en su ejército. Un general, Napoleón, que es el que está ahí, pues él tenía un gran ejército, pues él era, cualquiera lo podía matar, pero era un gran, porque tenía un gran ejército. Pero el poder de Dios es distinto, ¿no? El poder de Dios, de todas las cosas que alguna vez fueron, son y serán, están original y esencialmente en Dios. Vimos el Salmo 62. El poder, una vez he oído y dos veces, que el poder es de Dios, únicamente y de nadie más. Es decir, por eso decimos que original y esencialmente el poder está en la naturaleza de Dios. Dios no es poderoso porque tenga recursos a su alcance. Es poderoso, ¿por qué? Porque es Dios. Y Dios no puede ser otra cosa que todopoderoso. No es que tenga ángeles que le ayuden o no sé qué, no. Él es todopoderoso en su esencia, no por algo que hace o algo que tiene o algún recurso o algo. No, es un general, sí, pero Dios no. Está más o menos con el ejemplo este. Cualquier fuerza para actuar como un medio proviene de Dios como creador. La Biblia incluso habla, ¿no?, de que, por ejemplo, lo veremos, ¿no?, que cuando Dios permite que una persona sea un rey o un dirigente, ese poder es delegado de parte de Dios. Con Nabucodonosor lo vemos, como Dios asciende de alguna forma a Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor se engrandece, pues lo hace estar como una bestia. Como una bestia. ¿Se convirtió en Nabucodonosor? Yo creo que no. Pero él reconoció. Y cuando reconoció que su poder venía de Dios, Dios se lo devolvió. Porque su poder era delegado. Con Dios no. Dios no tiene ningún poder delegado. Cualquier autoridad que alguien tenga proviene de Dios como rector y gobernador del mundo. Leímos el texto de Proverbios. Como las aguas son el corazón, así es el corazón del rey en las manos de Dios. Como canales de agua, o sea, Él las lleva por donde quiere. Claro, esto tú podrás decir, bueno, ¿y Hitler? Por ejemplo, ¿no? Pues también. ¿Qué quería lograr Dios? ¿Por qué? Permite, no, eso sí no lo sabemos. Pero desde luego que lo que sabemos es que Dios es todopoderoso, seguro, segurísimo. Así que su omnipotencia es incomunicable. Es uno de los atributos o perfecciones de Dios incomunicables. Dios no puede compartir con nosotros su omnipotencia. Menos mal. Imagínate a alguno de nosotros siendo omnipotente. Jesús? Escapaban todos ya, pero es imposible porque que una criatura tenga la misma esencia de Dios. Ser omnipotente es esencialmente ser Dios. Ya está, es que no hay más, ¿no? Pero bueno, sí hay más. Su poder es infinito. El martes que viene vamos a intentar explicar un poco la infinitud de Dios. Claro, eso es un atrevimiento muy grande. Porque con una mente finita intentar explicar algo infinito, pero bueno, vamos a intentar explicarlo, no, a intentar hablar de ello. Un poder limitado no podría afectar todo lo que es posible. Es decir, si Dios no fuera todopoderoso y tuviera limitaciones, no podría afectar a todo lo que es posible. Pero dijimos, ¿no?, que la omnipotencia de Dios, sobre todo, no es que Él algo sea fácil o difícil para Dios, sino que las cosas son posibles y ya está, posibles.
La forma en la que Él actúa está por encima de nuestro entendimiento y nuestros deseos. Pablo en Efesios dice, con algo de la oración, pero dice que Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedir o pensar. Es decir, Dios tiene sus planes todopoderosos. Y al final yo puedo pedir una cosa, pero Dios, ¿qué va a hacer? Lo que su voluntad y sabiduría tienen a bien y lo que su poder puede hacer. Ahora, ¿eso nos tiene que desanimar para orar? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, a mí me es más fácil orar a una persona a un Dios que tiene las cosas claras y tiene sus planes infinitamente sabios, que a alguien que yo orando pues lo puedo hacer cambiar de opinión. ¿No? Me da más seguridad la primera opción. El poder infinito consiste en sacar cosas de la nada. De la nada. Bueno, aquí sabéis que hay, incluso en la Iglesia, un debate entre los cristianos creacionistas y los cristianos evolucionistas. Sinceramente pues me da pena esto, porque, claro, nos dicen, no, es que Génesis dice no sé qué, pero hay que interpretar lo que dice Génesis, ¿no? Entonces, claro, si yo no me puedo fiar de una sola palabra de la Biblia, pues ya me puedo fiar de lo demás. Pero bueno, analicemos esto. El poder de Dios es una grandeza no de cantidad, sino de calidad. ¿Por qué de calidad más que de cantidad? Porque claro, cantidad ya sabemos, es todopoderoso. Pero lo que a mí más me anima es la calidad del poder de Dios. Porque hemos estado viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su sabiduría, su amor, su bondad, su misericordia, su justicia, todo eso es todopoderoso. Y por tanto, la calidad de eso que Él es lo más importante. Como dijimos a veces, el poder de Dios es calidad. ¿Por qué? Porque Él no solamente hace lo que quiere, sino que sabe lo que hace. No solamente hace lo que quiere, sabe lo que hace. Hay dictadores que hacen lo que quieren en su país, pero no saben ni lo que hacen. Dios no. Dios sí sabe lo que hace. Puesto que la esencia de Dios es indiscutible, infinita, su poder también debe serlo. Bien, aquí ya hemos dicho esto, ¿no? El poder infinito, el poder de Dios es infinito porque puede producir efectos infinitos. Por ejemplo, hablemos de la salvación. El poder de Dios está en la salvación, ¿no? Nuestra. ¿Cuándo dice la Biblia que a nosotros Dios nos escogió? Antes de la fundación del mundo, o sea, antes que nosotros fuésemos hecho una realidad. Y por ejemplo, el libro de Hebreos dice que Dios puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. O sea, cuando Dios hace algo, su poder es infinito también porque los efectos son infinitos. ¿Quién puede parar eso? O cuando Él al diablo lo eche donde tiene que echarlo para siempre, ¿quién puede eso pararlo, detenerlo, Eso. Nadie. Jeremías describe el poder de Dios en la creación y dice que no hay nada demasiado difícil para Dios. O sea, se me puede hacer un nudo en el cerebro pensando que Dios de la nada puede hacer todo lo que vemos. Cuando la palabra de Dios lo trata, Jeremías, inspirado por Dios, dice, pues si no hay nada difícil para Dios. Y como dijimos, ¿no? La cuestión no es que no hay nada ni fácil ni difícil para Dios. Hay lo que Él hace posible. Punto. ¿Te imaginas a Dios pensando, bueno, a ver si esto voy a ser capaz de hacerlo? Esto es chipado. Eso soy yo, pero Dios no. Y Romanos también dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas, está hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahí está hablando en el contexto de Abraham y de que él no podía tener hijos, etc. Bueno, pues Dios sí, Dios dice, llama lo que no era posible, pues para Dios fue posible. Y llamó a las cosas que no son, o sea, no algunas, sino todas las cosas, todas. A ver, hablemos de algo más. Dios es libre. El poder de Dios es
libre. Bien. Dios no actúa por necesidad de nadie ni con nadie. O sea, cuando Dios despliega su poder en algún sentido, por ejemplo, a nuestro favor, no es porque nos deba nada, ni porque tenga un compromiso con nosotros, ni por necesidad de quedar bien. No, Él es libre para hacer, Él es soberano absoluto. ¿Y un soberano absoluto qué hace? Lo que quiere. Ahora, recordar las palabras de los reformadores. Eso puede llegar a ser una caricatura de Dios, porque no es solamente que Él hace lo que quiere, como hace lo que le da la gana. No, sino que lo que hace siempre es lo mejor. Siempre. No hay opción de hacer una cosa que no sea la mejor para Dios. Es de acuerdo con su voluntad que obra. Efesios 1. Cuando Efesios 1 está hablando de cómo Dios nos escogió en Cristo, tal, dice, de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios es libre para obrar como Él quiere. Como Él quiere. Y de todas las opciones que Dios podría obrar, de la manera que lo hace, es la mejor. ¿Por qué? Porque es un poder, dijimos, sabio. Infinitamente sabio. O sea, Él no puede cometer errores a la hora de hacer algo. No se puede pasar ni quedarse corto, ni cometer una injusticia, ni abusar de nadie. No. Cuando habla de tratar con las personas, dice, Dios no hace acepción de personas. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Su poder no es la regla de su voluntad, sino que su voluntad es la que dispone de su poder. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no es alguien que de repente se enfada y se mosquea o se le cruzan los cables y como es una especie de Hulk que de repente, ¿no?, se vuelve verde y rompe todo, pues arrasa con todo. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios, todo lo que hace la regla es su voluntad. Y cuando hace algo está basado en su voluntad. ¿Y su voluntad desde cuándo es? ¿Cómo es su voluntad? Es infinita. ¿Cuándo empezó la voluntad de Dios? Siempre existió. O sea que cuando hay algo, Dios no le toma de sorpresa, pues como a ti, ¿no? Que pues uno se te cruza en el coche y te mosqueas con él, ¿no? Y le pegas un grito. Porque tú no sabías que eso iba a pasar. Dios sí lo sabe todo. Por tanto, por eso decimos que su voluntad es la regla de su poder y no al revés. Así como Dios puede querer más de lo que realmente quiere, también puede hacer más de lo que realmente ha hecho. Puede hacer lo que quiere. Es decir, lo que nosotros vemos, o las actuaciones que nosotros vemos de Dios, es lo que Dios ha decidido hacer. Pero no abarca ni mucho menos todo el poder de Dios, ni mucho menos. ¿Dios podría haber hecho las cosas de otra manera como las ha hecho? Probablemente. Pero en su sabiduría así lo ha hecho. Claro, con Dios no vale el ¿y si Dios hiciera? ¿Y si tal? Claro, sí es verdad, Dios podría haber hecho las cosas de otra forma. Pues me imagino que sí. Pero entre todas las formas que Dios ha decidido hacer algo, la que hizo es esa, la que tiene que ser. Esa fue la posible para Dios y la real para Dios. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para entender esto. Dios podría curar a cada persona enferma en el mundo en este preciso instante, pero no lo hace. O sea, ¿puede hacer más de lo que hace? Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues porque ahí irían un montón de cosas, ¿no? Su voluntad, sus propósitos, el tratamiento de Dios con una persona a lo mejor que es cristiana y está enferma, Dios a lo mejor quiere tratar con esa persona o usar esa persona para que otro conozca al Señor, yo qué sé, los planes que Dios pueda tener. Pero no lo hace, Él podría, ¿no? Dios sanaría a todo el mundo ya. Acaba la seguridad social, los hospitales, los médicos, lo siento, quedan sin trabajo. Dios podría hacerlo, pero no lo hace. No lo hace. Su poder es infinito en duración. En duración.
Porque las cosas invisibles de Él, dice Pablo, su eterno poder y su deidad se hacen claramente manifiestas de la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo lo llama poder eterno. El poder de Dios es un poder eterno. Siempre. Claro, meterle un verbo de tiempo al poder de Dios, pues es un poco para que nosotros lo podamos entender. Siempre, claro, por supuesto, ¿no? Lo eterno no tiene límites. Lo eterno no tiene límites. Bien. Lo infinito no es restringido por nada. Lo hemos visto, ¿no? Y en el texto de Isaías y en muchas otras partes. O sea, ¿quién le enseña a Dios? ¿Quién para a Dios? ¿Quién le dice a Dios no hagas esto o se le pone delante? Nadie. No puede hacerlo nadie. Es decir, nunca comenzó ni dejó de ser ni puede menguar el poder de Dios. Esto hablamos el otro día algo, pero no puede menguar el poder de Dios. Fíjate lo que dice aquí Isaías. El poder de Dios es perpetuamente vigoroso sin nadie que lo interrumpa. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa? Claro, Isaías y la Biblia tienen que explicarnos lo que es inexplicable con palabras que nosotros podamos llegar, ¿no? Y muchas veces aparece esto, Salmo 121 también aparece, ¿no? No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Claro, tú dices, hombre, se faltaría que él se durmiera, ¿no? Pero lo que te está diciendo te está intentando hacer ver que su poder es infinito. No se cansa, no necesita descanso, no tiene que tener pausas, no es hoy, mañana no, o hoy menos y mañana más, no. Es infinito el poder de Dios. Bien, ¿hay algo que Él no puede hacer? Esto lo dijimos un poquito el otro día, ¿no? Ampliemos esto un poco. Lo primero es decir que la imposibilidad de que Dios haga algunas cosas no es una infracción de su omnipotencia, sino más bien un fortalecimiento de ella. Cuando decimos que Dios no puede hacer algunas cosas, por ejemplo, mentir, eso no quiere decir que Dios sea más débil. No, todo lo contrario. Quiere decir que es más fuerte todavía. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Por ejemplo, algunas cosas son imposibles por su propia naturaleza. Por ejemplo, cosas que vayan en contra de sí mismas o opuestas a Él. Por ejemplo, Dios es eterno. ¿Dios puede morir? No. ¿Por qué no puede morir? Porque eso iría en contra de su propia naturaleza. Porque Él es eterno. Por tanto, no puede morir. Por decir una, por ir más rápido, ¿no? Algunas cosas son imposibles, en segundo lugar, por el propio ser de Dios. Por el propio ser de Dios. Por ejemplo, lo hemos visto ahora, no puede morir el autor de la vida misma. No envejece quien no se puede medir con el tiempo. Por ejemplo, Hebreos 1 lo habla, ¿no? Que ellos, hablando de las montañas y tal, ellos envejecerán, pero tú permaneces para siempre. Y envejecer para Dios iría en contra de su propio ser. La muerte es la debilidad de la naturaleza, por ejemplo. Dios permanece siempre igual. Dios permanece siempre igual. Él no cambia. O sea, su poder es imposible que Él haga eso, ¿no? La muerte, pues sabemos que la muerte es la separación y la debilidad. Eso habla 1 Corintios, que nosotros sembramos en debilidad. Eso quiere decir, ¿no? Que nosotros un día nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Pero Dios no. Dios permanece siempre igual. No envejece, no cambia, no. De hecho, siempre se suele decir en teología, ¿no?, que Dios es un presente continuo. ¿Dios en dónde vive? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿En el presente? ¿Dónde vive Dios? Fuera de todo eso. Fuera. El espacio-tiempo es algo que es algo de parte de la creación de Dios con la que nosotros hemos sido puestos aquí. Pero Dios está fuera de eso. Fuera, absolutamente fuera. Tercero,
es imposible que haga lo que va en contra de sus atributos. Lo hemos mencionado un poco por encima, ¿no? Vamos a mencionar algunos casos. No puede querer nada injusto y por tanto no puede hacer nada injusto. O sea, Dios, ¿te imaginas a Dios queriendo hacer algo injusto? No, entonces no lo hace porque va en contra de sus atributos. No puede amar al pecado, es contrario a su santidad. Pero sí ama al pecador, ¿no? Sí ama al pecador. Y lo interesante de la Biblia es que aún en nuestro pecado, Él nos amó. O como creo que cantamos nosotros, ¿no? En mi pecado me amaste, Señor, algo así dice esa canción. O como dice Pablo en Romanos, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Él no ama el pecado, Él me ama a mí. Eso es lo que a nosotros nos choca, ¿no? ¿Cómo me puede amar Dios? Bueno, pues sí, pero no puede amar el pecado. No puede. No puede violar su palabra. Sería una negación a su verdad. Así que bien haríamos todos en tener cuidado, ¿no? Cuando a veces cosas de la Biblia las podemos matizar o tengamos mucho cuidado, ¿no? Pero vamos, Dios no puede violar su palabra porque sería una negación a su verdad. No puede castigar a un inocente. Sería contrario a su bondad. Dios no castiga a un inocente. No, ¿cómo va a castigar a un inocente Dios? No lo hace. Ahora tú dices, pero el inocente sufre. Sí, pero eso no es de parte de Dios. Eso no es de parte de Dios. Si el inocente sufre es por mi culpa, digamos, ¿no? No puede apreciar al persistente en su pecado. Sería un daño a su justicia. A su justicia. ¿Qué queremos decir con esto? En que Dios no puede apreciarnos cuando nosotros persistimos en nuestro pecado. Sería un daño a su justicia. No sería un Dios justo. Un Dios de amor tiene que ser un Dios justo también. Si no, no es amor. El amor sin justicia no es su amor. Es una injusticia. El amor sin justicia es una injusticia. No puede olvidar lo que se hace en el mundo. Es una vergüenza su omnisciencia. Cuando a veces decimos, bueno, Él toma mi pecado y ya no se acuerda de él. Ahí vamos a explicar qué significa eso. ¿Puede olvidar Dios algo? No, Dios no puede olvidar. ¿Cómo va a olvidar algo? Dios no puede. Lo que está diciendo es que Él olvida tal vez las consecuencias de lo que yo he hecho o tratarme en base a eso que yo he hecho. Pero olvidar no. Y lo hemos mencionado, el gran trono blanco. La gente llega allí y da cuenta de sus obras. O el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, Pablo dice que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso nos tiene que ayudar, ¿no? en nuestra vida diaria. No puede engañar a nadie. Eso sería contrario a su fidelidad. No puede engañar a nadie. Así que ninguna de estas cosas puede ser hecha por Él debido a la perfección de su naturaleza. Cuarto, hay que enfatizarlo. Es imposible que mienta. Es imposible que mienta. Si no supiera algo, ¿dónde estaría su omnisciencia? No existiría. Si no supiera una sola cosa Dios, ya no sería omnisciente. Sería alguien que sabe, pero no omnisciente. Si mintiera, ¿dónde estaría su justicia infinita? Si Dios miente. Dios no puede mentir, es imposible, porque no solo afecta al hecho de que sería un mentiroso, sino también a su justicia, a su verdad, afectaría a otras muchas cosas que no tenemos tiempo. Si engañara, se acabaría su fidelidad y su veracidad.
Si Dios me engaña, ¿cómo va a engañar Dios? No puede engañarme. Él dice siempre la verdad, siempre. Así que Dios es omnipotente porque no puede hacer el mal y no sería omnipotente si pudiera. ¿La leemos otra vez esta frase? Dios es omnipotente porque no puede hacer el mal y no sería omnipotente si pudiera. Si pudiera, esas cosas serían señales de debilidad y no caracteres de majestad. Por eso hemos dicho, cuando se habla, por ejemplo, en esto de hacer el mal, de pecar, dijimos, ¿no?, que la santidad es la corona de todos sus atributos. Y la Biblia no dice que Dios es justo, 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 fiel, 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 pero usa un plural majestático allí en Isaías 6 para decir, Dios es santo, santo, santo. No hay tinieblas en Él. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Entonces Él, no, si pudiera hacer el mal, no sería Dios. Sería otra cosa, pero no Dios. Sería tal vez una criatura como Satanás, que era muy poderoso y que sabía hacer muchas cosas bien, pero llegó un día en que hizo una mal. Pero Dios no. Su poder aparece en la creación, en el gobierno y en la redención. Primero, en la creación. Siendo el cielo una obra tan magnífica, se le llama enfáticamente el firmamento de su poder. Salmo 51. El firmamento de su poder. O sea, que cuando tú ves el firmamento, ¿qué ves? El poder de Dios. El poder de Dios. Dios se exalta a sí mismo con su poder en todas las obras de sus manos. El arbusto más pequeño, así como la estrella más gloriosa. El animal, una ballena, como una hormiga que va caminando por ahí. O sea, Dios exalta su poder en todas las obras. ¿Qué es más magnífico? ¿Una ballena que pesa no sé cuántas toneladas o una pulga? Una pulga, según leí hace tiempo, puede oler un animal que a él le guste, una pulga, no sé, los perros o lo que sea que le guste, ¿no? Una pulga, lo puede oler a 1 kilómetro de distancia. Una pulga, pues eso no es nada, si no tiene ni... o sea, imagínate. O sea, Dios, Él se exalta en sus obras, cualquiera que sea. Todas sus obras de la naturaleza son verdaderamente milagros. Eso vamos a hablar el martes un poco. Por ejemplo, dice el Salmo 19, la expansión muestra la obra de sus manos. O sea, la grandeza del universo muestra la obra de sus manos. Un universo infinito muestra las manos de un Dios infinito. Y el salmista también lo llama peculiarmente sus cielos y le dice, obra de sus dedos. O sea, sus dedos. Cuando está usando una figura de aquel entonces, ¿no? Alguien, un trabajador que hacía un banco, pues es obra de sus dedos, de sus manos. Que agarra la madera, las puntas, el pegamento, el martillo, lo que sea que usa, ¿no? Por tanto, un banco es obra de las manos de alguien. Pues la creación, dice, es obra de sus dedos. Por eso yo siempre digo que la Biblia no me da ninguna pista para decir que Dios creó la materia y que de una ameba salió Chita y luego Tarzán. No, y 1000 veces no. Lo primero que nos enseña la Biblia es su poder. Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice, literalmente el hebreo dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los judíos dicen que en los primeros versículos se usa el nombre de Dios asociado al poder, que es el nombre de Elohim. La palabra Elohim tiene que ver con un Dios, con el poder de Dios, según dicen los judíos, los rabinos, digamos. Y después de la creación se asocia el nombre de Dios a preservar lo que creó, que es cuando se usa la palabra Jehová, ya el capítulo 2. Así que los judíos distinguen, es una buena distinción creo,
Primer capítulo de Génesis, donde Dios está creando, es el Dios poderoso. Y segundo capítulo, donde Dios ya empieza a preservar o administrar su creación, es Jehová ya. Por ejemplo, durante un tiempo fue conocido por su nombre, Jehová. No fue, conocido. Mira lo que dice Éxodo 6:3. Y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob por el nombre, el del Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Jehová no me conocían. Antes de que Dios se revele como el yo soy, las 4 letras del tetragrama, Dios se conocía por el Dios Todopoderoso. Hace el mundo de la nada, y eso nos habla de un poder infinito. La palabra que significa creación usada en Génesis 1:1 no se atribuye a ninguna segunda causa, sino únicamente a Dios. El texto no te da permiso para, aparte, la palabra creó es una palabra hebrea que no significa construir algo, sino crear algo. Cuando hablamos de construir, queremos decir que yo tengo todos los materiales, pues el banco, ¿no? Yo tengo todos los materiales y construyo el banco. No, cuando se dice creó, la palabra hebrea significa crear de la nada. Ahora, esto nos puede caber a nosotros en la cabeza, ¿no? Pero por ahí ya se escucha cristianos filosofando ya, con argumentos filosóficos, diciendo, bueno, pero antes de la nada, ¿qué había? Pues estaba Dios, o no. Eso que lo hablen los filósofos. Nosotros, preguntándonos qué había antes, ¿cómo que qué había antes? No sabemos. Lo que sabemos es que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ya está. Dios creó sin esfuerzos ni instrumentos. Dios es capaz de... Claro, si yo, ahora cuando estoy hablando de la omnipotencia de Dios, empiezo a dudar, pues mal vamos, ¿no? Si empiezo a decir que Dios es omnipotente, pero que no me cuadran las cosas, pues entonces, pues claro, algunos dicen, no, es que las reglas de la naturaleza dicen que este mundo no tiene 8.000 años, que tiene 28.000 millones, trillones de años. ¿Por qué? Por las leyes de la naturaleza. Hay un famoso apologista que usó una figura muy buena para esto y dijo, yo llego a mi casa y me encuentro una bañera con agua tibia. Y yo digo, bueno, esta agua aquí en esta bañera lleva 3 días y medio. Como hace calor, es en agosto, pues esto del calor y tal, pues el agua se ha ido calentando y yo pues demuestro que esta agua pues está ahí desde hace 3 días y medio. Antes estaba fría, ahora está caliente por el sol y por el calor, etcétera y tal. Eso es una opción. La segunda puede ser, mi mujer sabía que yo iba a llegar a casa, o mi marido sabía que yo iba a llegar a casa después de trabajar, Carlos y Aurori, entonces le preparó un baño a 37 grados, que es la temperatura, ni muy caliente para que se queme, ni fría, y le echó unas sales ahí. Yo puedo pensar eso. Entonces, claro, cuando yo veo una ley de la naturaleza, puedo pensar que eso llegó a formarse porque después de millones de años, o puedo pensar que Dios creó esas leyes de la naturaleza así como están en un momento. Esas son las 2 opciones que tengo. La Biblia, desde luego, no te da la segunda opción, ni siquiera te la sugiere por ningún lado. Hizo el mundo sin el consejo y sin la ayuda de ningún otro. Dice, extendió los cielos y él solo extendió la tierra. Ya está, ¿a quién necesitó? ¿Qué necesitó? No tenía que haber nada para ayudar a Dios a crear a partir de eso. No. Si yo no puedo, esa es una pregunta que yo me hacía, ¿no? Si yo no puedo creer que Dios, de la nada, que Dios es el creador, no el constructor, sino el creador de los cielos y la tierra y todo lo que tenemos, ¿qué pensamos?
Dios llegó por allí un día aburrido y resulta que, pues ¿esto qué es? Es materia. Pues mira, con esta materia voy a ver cómo lo hago, la cocino aquí, o voy a calentarla para que explote, y ahora el Big Bang y sale todo y aquí estamos, ¿no? Es que no sé, no. Claro, esto a mí me puede caber en la cabeza antes de conocer al Señor, ¿no? Pero una vez yo conozco al Señor y la palabra y el Espíritu Santo en mi corazón. Por ejemplo, si necesitara ayuda para crear, no sería todopoderoso. No, ya no sería todopoderoso. Dios tiene poder, pero claro, necesitaba materia para hacer. Es que me parece tan ridículo ese argumento, sinceramente, ridículo. Si dependiera de algo fuera de sí mismo, dejaría de ser el primero. El Dios es el primero. Pero si además de Dios antes había algo, entonces ya no es el primero. Es Él y algo más que había. O sea que la materia, aparte de que Dios es infinito, resulta que también la materia es infinita. Y un día, no sé por dónde, se encontraron, se hicieron amigos y de ahí salió... No sé, estoy intentando poder entenderlo de alguna forma. Dice Hebreos 11:3 en la palabra de Dios para todos. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Con una orden creó el universo. Eso lo vemos, ¿no? En Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Por ejemplo, cuando Jesús, el que nos está revelando al Padre, Jesús, que es la exégesis del Padre, la revelación del Padre, estaba en una barca y dijo a la tormenta, cállate. Pedro, Señor, dime que vaya a ti, una palabra, ven. Los demonios, sal de ellos. Lázaro, ven fuera. Alguno ha dicho a veces que él tuvo que mencionar, Lázaro, ven fuera. Porque si hubiese dicho, ven fuera, ¿qué hubiese pasado? Todo el cementerio se hubiera levantado. Pero él dijo, Lázaro, ven fuera. Es decir, que tenemos muchas veces en la Biblia pruebas de que Dios es un Dios todopoderoso y de que Él solo necesita que su voluntad decida que algo va a pasar o va a ser, y es. Y además, luego después, en cada vez que en Génesis se menciona, dice, cuando Dios va haciendo algo y dice, y vio Dios que era bueno. Dios está creando este universo y a medida que lo va haciendo, ve que es bueno eso que ha hecho. Que ha hecho Él, no que, pues mira, de esta ameba resulta que salió Chita. Qué bien Chita, ¿no? No. ¿Dónde nos sugiere eso la Biblia? La narrativa de la creación del Génesis quita cualquier instrumento de Dios, cualquiera. Por ejemplo, fija, solo este detalle. Las plantas que se conservan y se propagan por la influencia del sol, o sea, de la luz, fueron creadas en el tercer día. Mientras que la luz, o sea, las lumbreras, el sol y la luna, que son los que dan luz aquí, fueron creadas el cuarto. Demostrando que aunque sí dependen del sol hoy día las plantas, no deben su existencia al sol y a la luna, sino a su creador. Dios creó las plantas y luego puso la luz, el sol para que le diera. Es decir, Dios crea las plantas y luego crea las leyes de la naturaleza que van a permitir que esas plantas existan y se reproduzcan y crezcan. Solo un ejemplo. Dios creó el mundo con una palabra, con un simple acto de su voluntad. Lo que mencionamos, si hablamos de la salvación, es lo mismo, exactamente lo mismo. Dios cuando, Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad, nos predestinó, nos llamó, nos escogió en Cristo y nos salvó. Él deseó hacerlo, deseó salvar a la humanidad.
Y eso fue suficiente. Luego se materializó, evidentemente. Toda la creación está hecha por una palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Recordáis cuando Dios a Job le habla a partir del capítulo 37? Si tú te fijas bien en esos capítulos, hay una cosa muy importante, y es que lo que Dios le está diciendo a Job, siempre se ha dicho, ¿no? Dios le está diciendo a Job que él administra el universo, la creación la administra él, y es verdad, ¿no? Para enseñarle una verdad a Job. Pero si tú lees con detenimiento esos capítulos de Job, ¿de qué está hablando Dios ahí? De las leyes de la naturaleza. Está hablando del sol, está hablando de la luz, está hablando del viento, está hablando de las mareas, está hablando del hombre, está hablando de los animales, está hablando de la cadena que el animal tiene de que come hierba, no sé qué tal, o mata a este al otro, no sé qué, cuando paren, cuando todo. Está hablando de las leyes de la naturaleza que nosotros podemos ver. ¿Y qué le dice Dios a Job? ¿Estabas tú ahí? Cuando yo, ¿qué? Hice esto. ¿Estabas tú ahí? ¿Qué está diciendo esos capítulos de Job? Que las leyes de la naturaleza que vemos no son unas leyes que se pusieron por la ley de la segunda ley de la termodinámica o no sé qué rollos, sino porque Dios puso ahí esas leyes. Las puso Él, las hizo Él, la creó. Hoy sostiene el universo con la palabra de su poder, dice la Biblia. Los salmos nos interpretan, lo que allí ocurrió. No solo Génesis 1, mira el Salmo 33, 9. Habló, ¿y qué? Y fue hecho. Ordenó y se mantuvo firme. Salmo 148, Él mandó y fueron creados. ¿Dónde hay aquí dudas de cualquier cosa? ¿Me dais 5 minutitos? Sí. Segundo, aparece también en el gobierno del mundo. Igual que se necesita poder para crear el mundo, lo mismo también para administrarlo. A Dios no le falta nada, ni en sabiduría para diseñar, ni en su voluntad para determinar, ni en su poder para realizar. No solamente crea el universo, sino que lo gobierna. Lo gobierna. Dios conserva su creación. Salmo 33, 6 se le llama a Dios conservador del hombre y de la bestia. Y el hombre y la bestia, a veces no, el hombre y la bestia el hombre y la bestia necesitan leyes para vivir. Nosotros como seres humanos necesitamos el agua, necesitamos la luz, necesitamos la comida, los animales igual. Pues dice, Dios es el conservador. ¿Por qué? Porque las leyes están ahí porque Dios lo quiere. Fíjate tú, el universo tan vasto y no hay forma, y mira que se empeñan, a ver si encuentran un día por ahí a ET. El sol, si estuviera una mijita más inclinada hacia no sé dónde, o más cerca, no podíamos vivir, ni existir. Sin embargo, ahí está puesto. ¿Y qué nos dice el Salmo 19? Que el sol, como un gigante, recorre el camino que Dios le ha marcado. ¿Qué te está queriendo decir ahí? Lo mismo. ¿Quién ha puesto, no solamente Dios es el creador del sol, sino que ¿quién ha hecho que el sol siga esas reglas? 85 billones de años ¿o Dios? ¿Quién te dice el Salmo que lo ha hecho? Bien. ¿Sagan? No, ¿verdad? Sagan no fue, ¿no? Steve Hawking tampoco. ¿Se llama Stephen Hawking. De la misma manera que fueron creados por su palabra, están sostenidos por su palabra. Esto lo mencioné yo el domingo a modo de aplicación, pero Hebreos 1.3 dice que Él es el sustentador del universo. Y os comenté, ¿verdad?, el domingo, que esa palabra significa llevar hacia, pero sustentador también significa sustentar, aguantar, soportar.
Nada puede actuar sin el influjo todopoderoso de Dios, como tampoco puede existir sin la palabra creadora de Dios. Todas las cosas viven y se mueven en Él, eso dijo Pablo a los atenienses. En Él somos, existimos y nos movemos. Y eso no habla de panteísmo, no habla de que Dios es todo, no. Habla de que Dios ha creado todo y lo sostiene todo y lo administra todo, que es diferente que Dios sea todo. Bueno, un día cuando moramos nos vamos a fundir con la nada o como le llamen o con... No. Hay un Dios personal en la Biblia, un Dios creador, un Dios que yo no lo puedo entender. Y si no lo has entendido hoy, pues el martes ni te cuento ya. Bien, y déjame simplemente animarte, terminar por un par de minutos o 3 animándote. En su poder hay consuelo para las aflicciones. Nuestros males nunca pueden ser tan grandes para oprimirnos como su poder es grande para liberarnos. Cual sea que sea nuestro problema, no es más grande que Dios. Dios es infinitamente más grande que mi problema, que mi lucha y que mi circunstancia. Segundo, el mismo poder que sacó al mundo del caos y hasta lo conserva puede hacer eso conmigo. Ante las luchas y tentaciones, ¿cuál es el consuelo? Dice Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde? Y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Esto no es una especie de, también de sentimiento ahí, que no, está hablando literalmente. Yo tengo que fortalecerme en un Dios que es poderoso. Yo lo digo muchas veces, yo soy débil, pero tengo un Dios fuerte. Tercero, es un consuelo de aquí que todas las promesas se cumplirán. Todas. La bondad es suficiente para hacer una promesa, pero el poder es necesario para cumplir sus promesas. Ningún poder puede resistir su voluntad, dice Romanos. ¿Quién anulará el propósito y volverá atrás su mano cuando esté extendida? Nadie. Bueno, hermanos, este es el Dios que tenemos. Y solo hemos hecho una vista de pájaro, no, de avión, a la omnipotencia de Dios. Faltaría más que pudiéramos nosotros explicarla, ¿no? Pero quedémonos con eso. Dios es omnipotente. Y en eso me tengo que fortalecer yo. En el hecho de que tengo un Dios todopoderoso, de que no hay nada ni nadie que se le resista. Y como vimos en el Salmo 62, que dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, él dice, una vez escuché y 2 veces he oído, que de Dios es el poder. Bien. ¿Hay alguna pregunta?